Muy buenos días, damos gracias al Señor por esta oportunidad de estar acá. Agradecemos el privilegio que nos ha dado el Señor de estar todo este tiempo. Agradecemos a nuestro equipo técnico que sigue laborando. Y bueno, a la bendición de Dios que en medio de esta pandemia nos ha permitido llegar a cada hogar a través de estos medios. Bien, estamos ya en el mensaje número 20. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Del tomo número 5, una salvación tan grande. Me gustaría que tomáramos unos versículos y luego pudiéramos orar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. También el 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 hasta el 15. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y vamos a leer también Hebreos capítulo 2, versículo 3, que dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Pedimos, Señor, que este mensaje sea de bendición, sea de aliento para todos los hermanos y que tu Espíritu Santo pueda estar presente en nuestra edificación. Bendice las palabras, guíanos, tórnanos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, me gustaría abrir con un versículo que está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y Génesis capítulo 3, versículo 15 dice de la siguiente forma. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí ti es la serpiente. Y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok, este versículo abre la semilla, abre el inicio de una gran batalla a desarrollarse sobre la tierra. Es la batalla de dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y es la batalla de dos especies con ADN diferentes. El ADN de Dios, la simiente de los hijos de Dios, la naturaleza de los hijos de Dios y la simiente del pecado, la simiente de Satanás, el ADN de Satanás, la naturaleza de Satanás. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Por un lado, este versículo muestra o marca, ¿verdad?, cómo Satanás intentó arruinar al hombre sembrando su naturaleza, sembrando su genética corrupta, sembrando el elemento del pecado para corromper al hombre. Y por el otro lado, la esperanza mostrada en Dios de que vendría la simiente, de que vendría el descendiente, de que vendría el elemento divino, el ADN, la naturaleza divina, para salvar a la raza humana. Y por eso en estas dos batallas, esa simiente, él le heriría en la cabeza y la simiente de Satanás le heriría en el calcañar. Vemos el pecado como el elemento de Satanás y el elemento de Dios del descendiente salvando al hombre. Ok, estas palabras son primero dichas a Eva,
hay una promesa dada a Eva de que vendría un descendiente que acabaría con el poder de la serpiente. Un descendiente que tendría la capacidad de aplastar la cabeza, de matar, de acabar de una vez por todas con la serpiente, de destruir su poder. Y por otro lado, nosotros vemos esto mismo, con otras palabras, dicho a María. En Mateo 1:21 dice así: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es el cumplimiento. Vendría la simiente de la mujer, el descendiente de la mujer, el que tendría el ADN divino para vacunar a la humanidad, para traer la inoculación de aquello que fue dañado en el pasado cuando la serpiente introdujo su naturaleza dentro del hombre. También Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Preste atención, porque dice nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y ese término mujer se convierte entonces en un misterio. Porque en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, aparece una mujer. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer, preste atención al término mujer, una mujer, no fue un hombre, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Es decir, en la simbología antiguo testamentaria y neotestamentaria aparece la mujer profética. Por un lado, Eva, por otro lado, María, por otro lado, la mujer de Apocalipsis 12, que en general representa a la iglesia como aquella que tiene la capacidad de producir. Ok, voy a ir aclarando. El misterio aparece una mujer, es un misterio, apareció en el cielo una mujer. Ok, ¿cuáles son las características de una mujer? ¿Qué caracteriza a una mujer? En primer lugar, una mujer asume una posición de sujeción para con su marido. Voy a describir todo esto porque porque voy a dar aplicación en cuanto a la iglesia. En primer lugar, nosotros tenemos aquí una mujer, porque una mujer se sujeta a su marido y esto corresponde a la simbología de Cristo y la iglesia. Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Segunda de Corintios 11, versículo 2 y versículo 3. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces aquí vamos desarrollando, ¿verdad? Cómo esta mujer, por un lado es Eva, por otro lado es María, pero termina siendo la iglesia. María para producir al Señor Jesús, pero la iglesia como la mujer que puede engendrar a los redimidos, a los regenerados, y como la mujer que puede engendrar a los vencedores. Continúo y aplico. La iglesia, en primer lugar, asume esta posición de que Cristo la encabeza.
En segundo lugar, la mujer fue sacada de la naturaleza de su marido. Cuando Adán fue colocado en el huerto de Edén y pudo colocar nombre a todos los animales que estaban en el huerto, no se encontró para él quien pudiera ser su ayuda idónea. Y por lo tanto, Dios tuvo que sacar la ayuda idónea, Dios tuvo que sacar su ayuda idónea del propio Adán, de la naturaleza de Adán. Del ser de Adán sale Eva. Por eso nosotros tenemos Génesis capítulo 2, 21 al 24. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Paremos aquí un momento. Adán experimentó la muerte, porque en la Biblia, dormir representa morir. Y que el hecho de que Adán durmiera es como si Adán tipológicamente fuese muerto. Continuamos. Dios tomó una costilla y dice el verso 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Significa que el elemento que fue sacado de Adán fue trabajado hasta lograr hacer que aquella costilla se convirtiera, o sea, dejara de ser una costilla para pasar a ser una mujer. Y luego de ser edificada, trabajada como una mujer, volver a presentarla a Adán. Esto es tipología de la iglesia. Aquí entonces seguimos leyendo. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y allí entonces aparece el versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ok. Cuando tomamos Juan 19, versículo 34. 19:34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Mientras nosotros vemos en Génesis a Adán con su costado abierto, muerto, vemos en Juan a Jesús, el postrer Adán, también muerto, con su costado herido, para producir lo que sería su ayuda idónea. Y por eso en Efesios capítulo 5, versos 30, 31 y 32, dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. La tipología de esa mujer muestra que Dios va a usar a la iglesia para producir los vencedores. A Eva le fue prometido que habría un descendiente que heriría a la serpiente. En María nace Jesús. Pero la iglesia es aquella que tiene la naturaleza de Dios, sale de Dios. Así como Eva salió del costado de Adán, el Señor Jesús en la cruz, de su costado herido, sale la iglesia. Y sale la iglesia para tener la naturaleza de Dios y poder tener la capacidad de engendrar a los hijos de Dios y poder producir los vencedores. Entonces, un asunto interesante es que solo una mujer, por eso la tipología de la mujer, me encanta esta tipología, tiene la capacidad de concebir, de multiplicar la vida, de engendrar, de multiplicar la especie. Por eso, la iglesia es como un gran vientre, capaz de engendrar y producir vida, capaz
de regenerar. No hay forma, amados hermanos, de que se produzca el hijo varón, de que se produzcan los vencedores, si primero no hay una mujer. Y aquí hay la importancia de la iglesia. Primero aparece la mujer y después aparece su simiente, su descendencia. ¿Cómo aplicamos esto? Lo aplicamos de la siguiente forma. Dios necesita trabajar y producir una iglesia. De la iglesia sale todo lo que Dios va a hacer. Salen los regenerados y salen los vencedores. También una mujer es la parte más frágil y por ser la parte más frágil aprende a depender de su marido, a confiar en su marido, a llevar las cosas consultando a su marido. Por eso, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí entonces nosotros podemos ver, amados hermanos, que es muy importante para Dios producir la mujer, producir la iglesia. Esto fue un misterio en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, este misterio revelado es la iglesia. Aquella que tiene la capacidad de multiplicar la vida divina, aquella que tiene la capacidad de engendrar y aquella que tiene la capacidad de producir a los vencedores. Por eso se desata una gran guerra entre la serpiente y la mujer. ¿Por qué Caín mata a Abel? Porque hay una guerra de simientes. ¿Por qué hay una persecución tan feroz para que no se puedan producir los vencedores, para interrumpir la línea de descendencia? Porque hay una persecución tan grande para acabar con la mujer y con lo que la mujer quiere producir. Señor Jesús, nosotros podemos decir lo siguiente. Satanás logró inyectar su ADN de veneno, su ADN de pecado. El ADN de Satanás tiene algunas características: desobediencia, pecado, rebelión. Y llegó a inyectarlo dentro de la raza humana. Y por esa razón, el ADN que fue sembrado en este hombre caído, que no está regenerado, es un ADN que está diseñado para seguir a Satanás. Por eso el mundo tiene un rumbo. Los hijos del diablo tienen un rumbo. Están programados genéticamente para ir hacia el pecado, hacia la maldad, hacia la corrupción, hacia la mentira y para perseguir a los hijos de Dios. Y voy a tomar algunos versículos para mostrar esto. Apocalipsis 12:4. Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Pero vean lo siguiente, dice, el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Él está con odio, con ira, con rabia. Y esta rabia es porque tú que estás en la casa estás venciendo. Esta rabia es porque tú estás escuchando la palabra hoy. Y esta rabia es una guerra. Él necesita devorar. Él quiere derribarte. Él quiere destruirte. Joven que me escucha, hermana que me escuchas, hermanos que me escuchan, matrimonios, entendamos que estamos en medio de una guerra. El dragón se paró con la intención de devorar al hijo varón tan pronto como naciese. Él esperaba que el hijo varón naciera para devorarlo. Y hoy en día nosotros podemos decir que este dragón está frente a nosotros, frente a nuestras actividades, frente a lo que hacemos, intentando impedir, intentando truncar, intentando que tú no ores, intentando que no leas la Biblia, intentando que no te reúnas, intentando dañar aquello que en el vientre de la mujer puede producir
los vencedores. Apocalipsis 12, versículo 9 ahora. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto es realmente lo que Satanás teme. Un día, tú que estás sentado escuchándome, hermana que está sentada escuchándome, jóvenes, adolescentes, un día nosotros, yo espero ser un vencedor, un día nosotros expulsaremos de esta esfera, de esta atmósfera, de los aires, expulsaremos a Satanás junto con su séquito. Pero ¿cuál es el trabajo de él? Instigar, perseguir, mentir, llevar al hombre a pecar, estorbar en lo más que se pueda la producción de los vencedores. Y por eso nosotros tenemos versículos como Mateo 23. Mateo capítulo 23, versos 27 al 35. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. 28. Así también vosotros, por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido cómplices, sus cómplices, en la sangre de los profetas. Porque los fariseos mataron a muchos hijos de Dios, a muchos enviados de Dios. Su ADN no era el de Dios. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Hasta ahí está bien. Nosotros también tenemos, podemos seguir el 33, disculpen. Serpiente fue llamada por el Señor, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Un versículo más. Por tanto, aquí yo envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, crucificaréis, a otros azotaréis. ¿Esto es trabajo de quién, hermano? De Satanás. Todo este tipo de persecuciones. Y perseguiréis de ciudad en ciudad. 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Aquí vemos claramente la pelea, la guerra de dos ADN, del ADN de Satanás persiguiendo al ADN de Dios. Y aquí encontramos entonces lo siguiente, Mateo 13, 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Noten que inclusive la estrategia de Satanás es hasta confundir, hacer parecer. Porque el trigo y la cizaña, la dificultad es que parecen la misma cosa. Pero en esencia, en su naturaleza, no son lo mismo. Cuando fructifican, uno es venenoso, el otro es alimenticio. Cuando fructifican, uno se dobla, el otro se yergue. Cuando fructifican, un fruto es dorado, el otro es negro. Y aquí nosotros tenemos Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso, Dios hizo un trabajo en el Antiguo Testamento para producir una línea, ¿verdad?, de la cual nacería
un descendiente de la mujer. Isaías capítulo 7, versículo 14. Tremendo versículo profético, escatológico. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Hermano, este niño es la promesa de Génesis 3:15. Este hijo nacido de mujer es la promesa, es la continuidad profética de la promesa de Génesis 3:15. Y aquí tenemos Mateo 1:23. Dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y el nacimiento de Jesús es el cumplimiento real de lo que fue prometido en Génesis. Por eso Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, de aquello que había sido prometido, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nuevamente, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Podemos decir entonces que este descendiente, ¿verdad?, es aquel que trae el elemento de Dios. Jesús es la combinación de María con su ADN humano más la simiente de Dios. Permítanme decirlo de esta manera, más el semen de Dios. Porque aquí María engendra de parte de Dios, sin tener intervención de ningún hombre, sino María y el elemento de Dios para producir una naturaleza, Jesús, que es un humano, que es 100% hombre, pero que también es 100% Dios. Y en Jesús, Dios decidió encarnarse, tener la forma de un hombre, la vida de un hombre y la naturaleza de un hombre sin dejar de ser Dios. Dios decidió limitarse por causa de nosotros en el cumplimiento de la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15. Él es el postrer Adán. Como en Adán todos habían sido dañados, Él es el último de los Adán para producir una nueva simiente que tiene ahora el ADN divino. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y allí la palabra es engendrar. Entonces, cuando el hombre es engendrado, nace la iglesia. A partir de allí Dios tiene en esta tierra hombres, no un hombre, hombres. Aparece la mujer profética, ¿verdad?, para producir esta descendencia y para producir los vencedores. Al final, nosotros tendremos entonces el hijo varón. Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Este hijo varón es la vida de Dios creciendo, dispensada entre nosotros. Hermano, si algo usted y yo hoy debemos agradecerle a Dios, es que nos dio su naturaleza y nos dio su vida. Si solo tuviéramos que guardar normas, nosotros seríamos desdichados, porque solo tendríamos algo externo. Pero permítame decirle algo, usted tiene la naturaleza de Dios, tiene la vida de Dios. Dígale al hermano que está al lado, tengo la naturaleza de Dios, tengo la vida de Dios. Solamente si permitimos que esta vida se desarrolle, el elemento del pecado será vencido. Aquello
que arrastramos de nuestro hombre caído será vencido si permitimos que esta naturaleza gobierne nuestro ser. Sigo presentando, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 y 27, muestra que este vencedor colectivo, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. 27. Y las regirá con vara de hierro, los vencedores, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y Salmo 2, versículos 8 y 9. Hay una promesa en el Salmo 2. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Esto es al Hijo, y como posesión tuya los confines de la tierra. Verso 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzará. La misma promesa que está profetizada en el Salmo 2 se cumple en Apocalipsis capítulo 2, cuando los vencedores regirán a las naciones con vara de hierro. Ok, podemos decir lo siguiente. La serpiente es la buena noticia para todos y puede darle un aplauso al Señor. Ya fue vencida. Dele un aplauso al Señor porque la serpiente está lista. La serpiente fue vencida. ¿Cuándo fue vencida la serpiente? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario se cumplió la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15. En la cruz del Calvario, Satanás, su cabeza fue machucada, fue herida de muerte. En la cruz del Calvario, aquello que fue prometido en Génesis 3:15, y esta te herirá en la cabeza, Satanás fue aniquilado, su cabeza fue herida. Señor Jesús, allí nosotros podemos ver que todo el poder de Satanás terminó en la cruz. Y en la cruz, Satanás hirió la parte débil, el calcañar de Jesús. Por un lado, su humanidad. Y por otro lado, físicamente sus pies, el calcañar, fueron horadados, fueron heridos. Salmo 22, 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrillas de maligno, horadaron mis pies y mis manos. Yo puedo hacer una metáfora. Estos clavos es como si fueran los dientes de la serpiente hiriendo la humanidad de Jesús, su parte débil. Porque esta te heriría en la parte débil, te heriría en el calcañar, pero tú le herirás en la cabeza. Y allí la victoria fue consumada. Nosotros podemos decir, amados hermanos, que la victoria de Cristo es completa, perfecta y es nuestra. Ahora usted puede abrazarla, es su victoria también. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y aquí déjame darte esta perla. No tienes limitaciones para ser un vencedor. Solo necesitas desearlo. No tienes limitaciones para vencer aquello que hoy es tu obstáculo, aquello que Satanás está usando para arrastrarte a él, porque ya Satanás fue vencido. Y siempre que tocamos dentro de esta vida, dentro de este espíritu que fue puesto dentro de nosotros, tú y yo podemos ser vencedores. Y aquí me gustaría hacer, el tiempo avanza muy rápido, me gustaría hacer algunas aplicaciones. Lo último que Satanás hizo contra la iglesia y contra el mundo, pero contra la iglesia, fue el asunto de la pandemia. Y a nivel mundial se desató algo inédito. Por muchos años, puedo decir por siglos,
nuestras reuniones no se habían parado. Después de la Reforma, después de 1500, no hay un registro histórico de que a nivel mundial los templos, nuestras reuniones, los lugares de reunión, los locales de reunión hubiesen sido cerrados. Y Satanás, en su estrategia maligna de perseguir y de dañar, cerró nuestros templos, cerró nuestros locales de reunión, cerró nuestros espacios en los cuales nosotros nos reuníamos para ser edificados. Y esto ha causado mucha cosa, porque Satanás usó esta pandemia para atacarnos físicamente, para atacarnos emocionalmente. Y yo quiero mostrar algunas cosas el día de hoy. Algunos hermanos contrajeron COVID y algunos hermanos sobrevivieron al COVID. Tenemos testimonios muy cercanos de hermanos que lograron sobrevivir. Y tenemos a otros hermanos que partieron. Hemos orado y hemos dado nuestras condolencias a los hermanos que partieron. Queremos decirle que todo esto es parte del ataque de nuestro enemigo para impedir que el hijo varón surja. Pero queremos decirle también lo siguiente. Algunas orientaciones prácticas, porque muchos hermanos, ya nosotros experimentamos un año, el año 2020, fue muy duro, nos llevó a variar las estrategias, a cambiar los escenarios de lucha, a movernos de forma virtual, a atendernos en pequeños grupos, microsectores, levantar nuevos líderes, a una nueva estrategia, ¿verdad?, para afrontar todas las consecuencias de esta ola. Ahora, todos debemos cuidarnos y tomar precauciones. Primer asunto que quiero indicar hoy es lo siguiente. No se exponga, hermano. Simplemente lleve su vida normal y tome las previsiones que deba tomar para evitar contagiarse. Pero quiero decirle lo siguiente. No podemos parar la edificación de la iglesia. Y no podemos parar el cuidado de la iglesia. Esto implica que algunas atenciones serán virtuales y otras atenciones serán presenciales. Todo dependerá de cómo las circunstancias se den. Entonces, hay dos asuntos. Para los líderes, hermanos, no estamos de vacaciones. No nos dieron una licencia. Simplemente Satanás tiene una guerra frontal contra la iglesia y nosotros debemos reaccionar. Por lo tanto, el trabajo virtual está siendo de mucho peso, de mucha importancia en este momento. Acabamos de tener una conferencia de jóvenes virtual, excelente, maravillosa, extraordinaria. Estamos cuidándonos por pequeños grupos. Eso no puede parar, hermano. Ahora, aquí vienen algunas preguntas. ¿Qué hacer si un hermano se contagia? Amados hermanos, con responsabilidad y con seriedad, quiero transmitir las siguientes palabras. Si un hermano se contagia, no es tiempo de visita. Y quiero que los hermanos escuchen muy bien lo que estoy diciendo. En nuestro amor y en nuestra práctica de vida de iglesia, siempre hemos alentado a los hermanos a visitarse. Siempre hemos alentado a los hermanos a ir en medio de cualquier circunstancia, ir a los hospitales, ir a las casas. Pero en este contexto, hermano, es totalmente diferente. Si un hermano se contagia, pedimos a ese hermano tener la conciencia para no contagiar a otros hermanos y poder aislarse. Y pedimos el entendimiento y la comprensión de las orientaciones que estamos dando para no hacer visitas a este hermano. Porque no es un asunto, en este caso, simplemente de cuidado y de amor. Es un asunto de riesgo de vida. Por lo tanto, si un hermano se aísla, podemos prestar la cooperación económica, podemos prestar la cooperación espiritual, podemos orar, pero ir a visitar no está indicado en este momento. Algunos hermanos quizás puedan ofenderse, pero permítame decirle, hermano, en medio de este panorama no estamos alentando. Si un hermano está diagnosticado con COVID, no estamos orientando a los hermanos a ir. Quizás un anciano, quizás dos ancianos,
tengan la valentía, quizás un hermano o dos hermanos, de poder ir, eso sería voluntario, y poder atender las cosas que se necesitan, tomando todas las precauciones que el caso amerita, pero no estamos convocando a la iglesia en este caso. ¿Qué hacer si algún hermano tiene síntomas? Si algún hermano tiene cualquier síntoma sin tener ningún diagnóstico, preferimos que ese hermano que tiene un síntoma, un dolor de cabeza, secreción nasal, una tos, fiebre, diarrea, cualquier síntoma, no vaya a la reunión. En este caso no vaya a la reunión. Quédese en su casa, espere su evolución, nadie va a juzgarlo, simplemente tengamos la precaución que se necesita. Ahora, nunca force a nadie. La fe de nadie debe ser forzada. Nosotros estamos practicando reuniones presenciales en microsectores. En Venezuela esto ha dado resultados. Los microsectores están creciendo, los microsectores están floreciendo. No podemos parar la edificación, pero si un hermano es débil en su conciencia, en su mente, tiene libertad. No se arriesgue innecesariamente. También Satanás ha atacado emocionalmente. Algunos hermanos han experimentado crisis de pánico. Visité a una hermana esta semana que pasó y me sorprendió, la hermana estaba llorando. Llorando, hermanos. Porque se sentía aterrada ante la posibilidad de poder contagiarse. ¿Qué hacemos con este tipo de hermanos? ¿Les decimos que tienen que tener fe? No, hermano, no es tan fácil. En ese caso, simplemente orientamos. Cálmese, lea la Biblia, ore, vuélvase al Señor, llame a un hermano, converse con él. En este caso, diría lo siguiente: no entre en discusión sobre temas relacionados con la pandemia. No discuta eso. Por otro lado, no force. No propague en las redes sociales noticias de pánico relacionadas con la pandemia. Muchas de las noticias que están siendo propagadas no son reales. Son fake news. No difunda algo de lo cual usted ni siquiera está seguro que es cierto. No difunda asuntos políticos. También nosotros podemos orar por WhatsApp, y le doy un dato. Por WhatsApp, usted puede invitar a orar hasta 6 hermanos. Sentarse a orar, si usted necesita orar, si necesita calmarse. Sobre todo, vuélvase al Señor, confíe en el Señor y aférrese a las promesas que nuestro Señor nos ha dado. Le doy el siguiente salmo para que estemos tranquilos. Salmo 91, 3, 6 y 7. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Aférrate a este salmo. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Los ancianos deben aprender a manejar criterios. Permítanme lo siguiente, amados hermanos ancianos, porque está dentro de este contexto de la edificación. 1. No nos reunimos por la emoción. Tampoco dejamos de reunirnos por la emoción. Todos los ancianos, los núcleos, los que administran las iglesias, tienen una gran responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Es poder manejar criterios técnicos, médicos, para no incurrir en imprudencias. Varias congregaciones, imprudentemente, sin tomar manejo, se reunieron. No estoy hablando de las iglesias, algunas congregaciones que conozco. Los pastores fueron infectados y una cantidad de miembros fueron infectados simplemente por no atender a cuestiones sencillas. Pueden reunirse. La situación es diferente, hermano, en cada ciudad. No todas las ciudades son iguales y no todos los países son iguales. Si el Señor nos da el privilegio de reunirnos, Caudar está pensando reunirse cada 15 días, etcétera, etcétera. Si el Señor nos da la posibilidad de reunirse, hermanos, bendito sea Dios, los hermanos están deseando reunirse, solo que los ancianos necesitan ser responsables con lo que están haciendo.
Señor Jesús, debemos parar el trabajo por microsectores. Le digo algo, hermano. El trabajo por microsectores fue algo a lo cual llegamos sin planificar. Fue algo que se dio en el camino. Pero permítanme decirle algo, hermano. Hoy en día ese trabajo es fundamental para la iglesia. El trabajo de microsectores debimos hacerlo sin tener pandemia. Pero el Señor permitió la pandemia para que llegáramos a trabajar en grupos pequeños con líderes. Ok, ¿qué va a pasar con el trabajo virtual después de la pandemia? Hermano, Dios nos ha mostrado que la iglesia siempre descuidó esta área. La mayoría de iglesias no tenía ningún tipo de trabajo virtual, pero ahora tenemos muchos seguidores, tenemos personas siguiéndonos y déjenme decirle, aunque la pandemia se controle y llegamos a pasar, el trabajo virtual no podemos pararlo. Señor Jesús, hoy es vital, hermano, no perder nuestra línea de edificación. Cohesionar a los hermanos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Nosotros comenzamos este mensaje mostrando que hay una guerra, ¿verdad?, entre la serpiente, la simiente de la serpiente y los hijos de Dios. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar, pero hay una persecución. Y quiero decirle algo. ¿Qué intención tiene la pandemia? Que tú te aísles, que te quedes en la casa solo, angustiado, desesperado. ¿Qué intención tiene la pandemia? Que sucumbas, que te caigas. ¿Qué intención tiene la pandemia? Dejarte inerte. No es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos edificados. Vamos a tomar las medidas, vamos a tomar la conciencia, vamos a tomar las previsiones, pero hay algo que no puede parar, hermano. Ajá. Yo hago una pregunta para todos ustedes. ¿Y si el Señor viene hoy en pandemia? Entonces no se producen los vencedores, no se produce el hijo varón, no se produce la novia, no se edifica el cuerpo de Cristo. No, hermano. Nos sujetamos, lo estoy diciendo con responsabilidad, a lo que las autoridades determinen. Las autoridades determinan restricción, perfecto. No podemos reunirnos en grupos grandes, nos reuniremos en grupos pequeños para ser edificado. Pero lo que la iglesia no puede perder, y los ancianos tienen que estar muy conscientes, es que nosotros tenemos una línea de edificación. Hermano, no es tiempo de improvisar. Hay que seguir muy de cerca las palabras que están orientando y llevando a la iglesia el hablar profético. Señor Jesús, necesitamos todos aprender a pagar un precio. ¿Qué hizo la pandemia? Que muchos hermanos se relajaran. ¿Qué hizo la pandemia? Que muchos hermanos, detrás de esa excusa de la pandemia, se escondieran. Sí, yo sé que hay miedos y hay muchas cosas. Mateo 11:12. Y yo no te estoy pidiendo que te expongas, estoy pidiendo que no te apartes, que no dejes la secuencia, lo que los hermanos están haciendo con responsabilidad. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. Yo quiero decirte, hermano, que en el pasado Satanás usó muchas estrategias. Persecución, muerte, encarcelamiento. Y la iglesia está viva hasta el día de hoy. Y esta pandemia no va a parar la iglesia. Lo que yo quiero mostrarte esta mañana, hermano, es que hay una guerra y tú tienes que ser consciente. Yo no estoy pidiendo que te expongas, no estoy pidiendo que te contamines, pero el trabajo que estamos realizando, todos necesitamos entender que estamos dentro de una guerra. En Marcos 5:24 está la mujer del flujo de sangre. Estoy terminando. Este mensaje se me fue también. Por tiempo. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Estaba la mujer. Pero una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Usted no sabe, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Usted no sabe, hermano, el gran esfuerzo
que esta mujer hizo para tocar a Jesús. Primero, habría que tener conocimiento de qué es la metrorragia y que esta mujer no era una mujer bien recibida y que tenía un problema que no podía controlar porque ella se llenaba de sangre, eso era imparable, eso no había forma de pararlo. Ajá. Y cualquier persona que viera la sangre la consideraba inmunda. Pero esta mujer sobre toda dificultad corrió, se metió en la multitud. Ella debió aislarse de las personas porque debió tener pena. Pero ella corrió y entendió que esa era su salvación y tocó al Señor. Y hoy es el tiempo de que corras y toques al Señor. No es tiempo de aislarte. Te quiero decir, hermano, estamos en tiempos muy peligrosos, tiempos de apostasía, tiempos de la manifestación del anticristo, tiempos de iniquidad. No podemos arriesgarnos a perdernos en este tiempo. Y por esa razón, hermano, la iglesia tiene la responsabilidad. Ve lo siguiente, el virus del COVID-19, si se produjera una vacuna y la tuviera la iglesia, ¿qué haríamos? Si fuéramos nosotros los que tuviéramos la vacuna del virus del COVID-19, hermano, creo que con mucho gozo saldríamos a vacunar a todas las personas. ¿Es cierto o no es cierto? Si la iglesia tuviese una vacuna científica, estoy hablando de algo hipotético, pero que pudiera ser real, pero una vacuna real que pudiera solucionar este problema, saldríamos a todas las personas, ¿no? Déjame decirte, nosotros tenemos una mejor vacuna que el COVID. Tenemos la vacuna que contrarresta el ADN satánico, la vacuna que contrarresta el pecado, la vacuna que contrarresta el elemento de Satanás. Y por eso es tan importante que la iglesia continúe predicando el evangelio. No podemos parar nuestra línea de edificación. Hay que predicar el evangelio, hay que salvar a las personas. No podemos en este momento parar nuestro trabajo con niños, nuestro trabajo con jóvenes, nuestro trabajo con adolescentes, nuestro trabajo con hermanas, nuestras reuniones del partimiento del pan. Vamos a tener todos los cuidados, pero vamos a avanzar y cierro con un versículo. Y este versículo es Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, estamos en tiempos peligrosos. Busquemos a los hermanos. No estoy pidiendo que pongas en riesgo tu vida. Sin embargo, evalúa lo siguiente. No estamos en tiempo tampoco de perder nuestra vida espiritual. Por eso necesitamos equilibrio, prudencia en las cosas que estamos haciendo. Dios les bendiga.